Claro, a mí me enseñaron que la conciencia era producto del cerebro. Claro. Y bueno, te lo crees, porque lo que te enseñan y te enseñan en la universidad, pues te lo crees. Palabra. Ah, Y hasta que empiezas a pensar, a observar, a, a decir, bueno, a poner interrogantes en tus creencias, porque te encuentras con casos que no tienen explicación. A mí me enseñaron que además de que el cerebro es el productor de la conciencia, el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, de tal manera que si el corazón se para, deja de llegar sangre al cerebro y en 10, 15 segundos, el cerebro deja de realizar su función, que era la conciencia, y cae en inconsciencia. Por tanto, no puede ejercer su función. Su función, que es pensar, desarrollar un pensamiento lógico, es darse cuenta de las cosas. No puede. Entonces, te encuentras, y más pues en el quirófano, y más haciendo reanimación a pacientes, como es mi especialidad, ujú. que te encuentras que, bueno, que hay personas que en ese momento de parada cardíaca registrada en un electrocardiograma, porque estamos hablando de hospitales, Y estas personas verificado, tienen verificado, tienen monitoreado. una conciencia mucho más lúcida que antes, una conciencia más plena, que tú les preguntas y te dicen, es el momento que podría decir más pleno, de conciencia más plena de mi vida. Dices, a ver, ¿de mi vida cuando estás muerto? ¿Cómo se come esto, no? Y que no solo es el momento más consciente, es que son capaces de ver, es que son capaces de oír, es que son capaces de sentir desde las sensaciones propias, de ese amor incondicional, de esa paz que no hay palabras para describirla, a lo que está sintiendo el otro. Son capaces de sentir no solo lo que está sintiendo el otro, sino lo que está pensando el otro. No hay espacio ni tiempo. Son capaces de ir a la habitación de al lado y ver lo que está pasando y describirte. Si estás en un quirófano, pues en el quirófano de al lado estaban operando tal cosa. Y dices, bueno, a ver, si tú estabas en paro aquí, en este quirófano, ¿cómo sabías lo del quirófano de al lado? Son cosas que te descuadran, al menos descuadra tus creencias. Entonces, lo que no puedes decir es lo que han dicho siempre. Bueno, eso son alucinaciones, eso es efecto de la medicación. No, no son alucinaciones. Además, constatado con psiquiatras que no siguen el patrón de la alucinación. Claro. Son demostrables y además de ser demostrables es que en el tiempo no varían. Que una alucinación puedes tener la sensación de lo que ocurrió, pero no lo Claro. puedes decir a lo mejor con las mismas palabras. Y esta gente sí. Y además una alucinación no la puedes, no la puedes verificar. Y esto sí. Porque si te dicen que están operando en el quirófano de una apendicitis, tú puedes ir a ver si en el quirófano de era una apendicitis. Claro. No es una alucinación. Entonces, ¿qué es? Entonces te das cuenta que lo que no puedes es negarlo. No puedes decir esto, como no entra dentro de mis patrones mentales, No lo existe. desecho. No existe. Que eso es muy cómodo, porque desmontar todos tus patrones mentales es muy complicado, Claro. porque te quita Creencias, de tu zona de confort. totalmente. Claro, es mucho más fácil seguir pensando como siempre y esto no me interesa y seguimos. Ujú. Entonces, mucha gente que le dices, que te dicen, no me interesa, le dices, bueno, pero tú te has leído estos informes, pero tú te has... No, no, no me interesa, yo ya sé que Claro. esto no. Para mí Es es miedo, miedo, totalmente. es miedo, porque si se te desmonta tu zona de confort, ¿qué te queda?
tienes que volverte a fabricar. Nuevas No bases. puede ser, no puede ser, ¿no? Es como muy complicado. Claro, para mí, igual que el siglo XIX fue el siglo del descubrimiento de las ondas electromagnéticas, es muy difícil sentir que estamos rodeados de ondas electromagnéticas, de frecuencias de radio, de frecuencias de televisión, de frecuencias de no sé qué. Sabemos que están, pero como no las vemos, es difícil de creer. Pues igual que el siglo XIX fue el descubrimiento de estas ondas electromagnéticas que son portadoras de información, el siglo XX para mí fue el descubrimiento de la física cuántica, que ha dado un vuelco al conocimiento total, y el siglo XXI es el siglo de la conciencia. Yo pienso que es el siglo de la conciencia porque por un lado se descubrirá aparatos que podrán hacer una foto de esa energía que somos y que sale de nosotros en el momento de la muerte, y que podremos demostrar que la vida sigue después de la muerte. O sea, es una muerte de una parte física, porque no podemos negar que hay una muerte, pero es que nosotros no somos esa parte física. Entonces, ese ser que somos continúa. Entonces yo lo sé, y lo que quiero es demostrarlo para los que dudan o no lo saben y se aferran a la ciencia, pues que la ciencia lo pueda demostrar, porque no es lo que yo sienta o piense, es, por eso cogemos solo en hospitales y solo con un diagnóstico de un paro cardíaco y unas necesidades de una reanimación. No es que la hayas tenido en tu casa y bueno, te hayan reanimado en tu casa o no, porque tenemos que hacer un seguimiento y monitorizar esos datos que nos salen, ir a los hospitales, un monitor que mire que los resultados que nos han dado se correspondan al original, o sea, ir a mirar en la historia, comprobar los datos y que eso salga lo que sea realmente. Que no se puedan poner datos a voleo, sino que sean datos que correspondan a la Verificable. realidad, registrada en cada Claro, hospital, en cada momento del paro. exactamente, con ese respaldo y ese aval, porque esto ha Sí, ocurrido en todas las épocas, no, claro, no es algo nuevo, pero gracias al avance de la claro, anestesia y de todo esto, hoy podemos, como dices tú, medirlo, verificarlo, este, sí, con otros parámetros que antes no. sí, Entonces, ahí claro, está lo bueno, en tener la oportunidad de hacerlo desde un lugar, desde unas bases científicas. Eso es lo claro. emocionante también, que no quede simplemente en un relato subjetivo, ¿no? Sí, porque hay dos tipos de estudio y nosotros desde Fundación ICLOVI hacemos los dos, ¿eh? El retrospectivo, es decir, personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte y que quieran compartirla con nosotros, recogemos esa información. Y además les atendemos si necesitan acompañamiento y demás. Esto lo recogemos, pero es lo que se llama una investigación Retro. retrospectiva. Es decir, yo no lo puedo constatar que aquello sea verdad. Yo acepto que lo que tú me estás contando es real, pero es tu palabra. Y acepto que es real porque todo sigue unos mismos patrones, más o menos, a lo largo de todas las épocas. Pero para mí la verdaderamente importante es la prospectiva, es decir, con un diagnóstico haces un protocolo, un diagnóstico, un tratamiento, una verificación y un seguimiento. Y para mí lo más importante, aparte de que esto no es explicable y tenemos que cambiar los conceptos, es el cambio que dan estas personas en su vida. Nadie regresa igual, ¿verdad? Nadie regresa igual. Y esto, pues, ¿qué dices? Pero a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?
porque hay gente que puede ir al psiquiatra, que puede ir al psicólogo, tú sabes, y puede estar años para cambiar una cosita pequeñita. Y estas personas hacen un cambio radical, radical. Yo entrevistaba ayer a una mujer que decía, no, sin yo darme cuenta, es que ya no me apetecía nada de lo de antes. No me interesaban las conversaciones, no me interesaba ir a comprarme ropa, ni la belleza, ni todo lo que me podía haber interesado antes. Entonces me encontraba sola porque no tenía amigos, incluso el marido, bueno, pues se separaron como es frecuente en las personas que tienen una ICM. Es frecuente en un 70% la separación, porque la persona con la que estás tiene los mismos valores, no son los tuyos ya no vibran, ni les interesa lo mismo. Hay muchos hospitales que a los médicos sí les interesa, pero a la dirección del hospital no. Y bueno, pues saldrá lo que tenga que salir y estará la gente que tenga que estar. Por Pero supuesto, eso es lo sin bonito, forzar. ¿sabes? Que todo el mundo lo hace o de corazón porque lo siente así o por la ciencia, porque le interesa Ujú, como científico ver qué pasa. Yo creo que yo he venido a trabajar la muerte ujú. y a dar a conocer que la muerte es simplemente la muerte de nuestra vestimenta para habitar en un mundo 3D, pero que cuando ya no estamos en este mundo 3D no necesitamos esta vestimenta y que eso es lo que muere. Y lo he tenido desde todos los puntos de vista que me rodean. A nivel personal, yo nací después de la muerte de una hermanita de 5 años y, y siempre iba con mi madre al cementerio desde muy chiquita. O sea, el cementerio y la muerte han estado presentes en mi vida desde el nacimiento. Luego mi hermano murió a los 26 años de un accidente de coche, que era mi único hermano, el que quedaba. Entre medio mi madre había tenido abortos tardíos de 6 meses y bueno, todo eso formó parte de mi entorno. Cuando murió mi marido también, Ujú. mi marido murió que tenía 50 años y cuando murió mi marido, o sea, cuando le diagnosticaron una enfermedad incurable, yo empecé a buscar y a buscar y a buscar todo aquello que le pudiese dar un poco de esperanza. Todo lo que había publicado hasta entonces sobre la vida, la muerte y el más allá. Todo, todo. Lo que pasa es que en esa época no había relatos científicos, eran retrospectivos, pero a mí me servían. Entonces mi marido murió con mucha paz y yo pensé, si yo le he podido ayudar, ¿por qué no voy a ayudar a otros, no? Y empecé a dar cursos y a expresar todo lo que había estudiado y he seguido estudiando desde hace 25 años. Y, y por otro lado, a nivel profesional, claro, mi especialidad era anestesia y reanimación. Yo reanimaba a muchos paros cardíacos y a veces vivían y a veces no vivían, a pesar de que siempre hacías lo mismo, habías llegado pronto, a veces eran personas que estaban muy sanas y esto había sido la primera manifestación y veías que que todo había ido bien, que era la primera manifestación, no salía y personas muy complicadas que llegabas más tarde a la reanimación salían. Bien. Y uno se plantea, bueno, es que hay una hora de entrada y una hora de salida y he estado pues en el trasplante, todo lo que te representa
el alma, la vida, la energía de una persona que está muerta, que la pasas a otra persona para darle la vida. Todo eso te hace pensar mucho, Por te hace supuesto. pensar mucho, ¿no? Y bueno, en cirugía cardíaca, que también estaba como anestesista, hacíamos un tipo de urgencias tremendo, que Tremendo, el ¿eh? arco aórtico, sí, o sea, la aorta es la arteria que lleva la sangre a todo el organismo. Entonces, cuando sale del corazón, hace un arco y ya se va al resto del organismo, baja. Pero en ese arco están las arterias carótidas que van a ir a dar la sangre, la vida al cerebro. Entonces, ese arco era el que se rompía. Y para poderlo suturar, arreglar, teníamos que sacar toda la sangre del cerebro, dejar el cerebro sin sangre y volver a coser, porque el cirujano no puede coser con sangre. Entonces teníamos que reimplantar las carótidas otra vez en la aorta, en el trozo de aorta que habíamos cambiado. Claro, para eso teníamos Sí, que dejar en paro total al claro. paciente. No funcionaba ni la máquina de respiración extracorpórea, ni el respirador, ni la circulación. El electroencefalograma era plano, el electrocardiograma era plano, cero tensión arterial. O sea, todos los parámetros, respirador parado, todos los parámetros eran cero. Y uno se plantea una serie de cosas. Claro, que sabes que estás protegiendo el cerebro porque tienes el hielo, estás haciendo una hipotermia profunda de ese cerebro para poder hacer esto. Pero eso no quita que te plantees una serie de preguntas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando del objetivo? Esto es objetivo. Claro que hay causas debajo y sabes que no pasa nada. Pero, ¿qué somos? Eh, ¿Y la energía que da vida a este cuerpo, que ahora se manifiesta en cero, dónde está? ¿Vuelve? No sé, te planteas una serie de cosas y Todos, sí, entonces sí, sí, sí. tienes la inquietud de ver cómo la respondes, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo si no lo veo, no creo. Y tú estás viendo las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿las estás viendo? No, tú no puedes negar la existencia de un pensamiento, pero ¿los ves? Entonces, el amor no puedes negar que existe, pero se ve. El amor, la bondad, la verdad, todo Se eso manifiesta. se manifiesta, claro. Entonces, para mí, y lo que pasa en las experiencias cercanas a la muerte, es que no hay nada que se piense. Es una experiencia total, es un sentir, es un sentimiento. Lo que pasa es que luego ponemos la mente para intentar ver dónde ponemos, cómo podemos entender esa experiencia. Pero nadie te puede negar lo que tú has vivido. Es que no te lo pueden negar. Te pueden negar lo que tú creas, pero lo que tú has vivido, ¿quién te lo va a negar? Claro. Entonces pasamos a ver qué es realmente importante. Para mí realmente importante es el sentir. El pensar nos ayuda a poner las cosas en su sitio, pero el sentir va mucho más allá del pensar. Dice algún refrán, dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y es así, el Sí, corazón va mucho más mucho más. allá. Ah, Piensa que el corazón, claro, el corazón tiene más de 40.000 neuronas. Y fíjate que las descubrieron a raíz de los trasplantes de corazón. Cuando, por ejemplo, una señora que era mayor, después de hacerle un trasplante de corazón, solo le apetecía ir a McDonald's, solo le apetecía comer hamburguesas. Y resulta que el corazón era de un chico de 13 años, que lo que más le gustaba era el McDonald's. Entonces increíble. empezaron a buscar, porque esto fue algo como
muy repetitivo, y con casos impresionantes incluso de encontrar al asesino de la mujer que había donado el corazón, porque la persona a la que esta mujer donó el corazón tenía unos sueños repetitivos de una vivencia que nunca había pasado. Entonces, a través de ir al psiquiatra y al psicólogo forense, hizo un retrato robot de la persona que veía en los sueños y encontraron al asesino de la mujer que había donado el corazón, ¿no? Qué fuerte. Entonces, eso es entrelazamiento cuántico. Esos son patrones de información. Es que nosotros, si nos viésemos con alguna máquina, veríamos que nuestros electrones están saltando continuamente fuera de nuestro cuerpo, relacionándose con el entorno, con la naturaleza, con la otra persona, con los objetos. No acabamos aquí. Claro. El cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, lo intenta frenar, porque como no entra dentro de sus creencias, No él lo frena. parámetros. Y de todos esos bits de información que dices tú, nuestro cerebro solo se queda con unos poquitos, que son los que corresponden a tus creencias, a lo que te resuena. Que todos estamos en esto y en la medida que nosotros podamos, pues intentamos ayudar a ese despertar, pero todo el mundo está en esto, desde la mamá que es consciente y está cambiando los conceptos a sus niños, a su familia. Todo el mundo es importante en donde esté con una toma de conciencia, porque no queda solo en esa persona, sino que se transmite tu campo coherente, ese campo cardíaco coherente que tú decías antes, cuando estás pensando, sintiendo y actuando de una manera, estás haciendo o permitiendo que las personas que estén a tu lado y entren en contacto con ese campo se alineen. Como decíamos antes, las experiencias cercanas a la muerte desmontan todo aquello que te enseñan en la facultad, como que es que el cerebro es productor de la conciencia y como que es que el cerebro, como es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, a los 10-15 segundos de tener un paro cardíaco y que no hay tensión arterial, no llega sangre al cerebro, entonces el cerebro deja de pensar. Entonces, a los 10-15 segundos cae en inconsciencia, es decir, ya no puede realizar su función. Y tendríamos un electroencefalograma, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, tendríamos plano. Sin embargo, están verificadas experiencias impresionantes en personas en ese lapsus entre que tienen el paro y que se les reanima. Y son experiencias que pueden ser verificadas posteriormente, impresionantes. Pero independientemente de todo, si nuestro cerebro piensa, no puede pensar, pero en estas experiencias el cerebro piensa. Pero además piensa con pensamientos elaborados, con pensamientos abstractos, con pensamientos complejos. Llega a entenderlo todo. Tiene sentimientos, porque es capaz en la revisión de su vida que aparece, sentir lo que ha sentido la persona con la que yo he tenido algún problema o he estado hablando, o sale en esa revisión de vida. No salen las imágenes, salen las imágenes y además yo siento lo que ha sentido esa persona cuando pasó aquel suceso, ¿no? Y, o sea, tienes sentimientos, pero además tienes un sentimiento de amor infinito. Es difícil de expresar un sentimiento de paz, pero
también es que reconoces a tu familia, reconoces quiénes están y además tienes memoria. Cuando la memoria es una estructura del hipocampo, es una estructura que es muy sensible al déficit de oxígeno. ¿Cómo resulta que tienen memoria, que pueden estar en coma X meses o un año y que cuando vuelven recuerdan? ¿Cómo es posible eso? Entonces, eso desafía a todo lo que hemos estudiado, como son todos los sentidos. Los ciegos pueden ver. Hay un estudio de RIN con ciegos de nacimiento y en las experiencias cercanas a la muerte que tienen, ven. Y aunque en su vida hayan hablado del amarillo y ni hayan visto un amarillo, saben que hay un color amarillo o saben de qué color era la corbata que llevaba el médico que le reanimaba. Y es muy interesante. O sea que es un estado de ampliación de conciencia que ves, oyes, sientes, tienes percepción de ti, tienes percepción de tu cuerpo muerto ahí, pero que tú estás aquí, tienes percepción de tu ser completo, de los sentimientos y de los pensamientos. Y luego cuando vuelven, te pueden describir quiénes han estado en la reanimación, qué es lo que han dicho, e incluso te pueden explicar qué hay en una azotea, pues que vio en la azotea, en la ventana, una prenda roja o una zapatilla. Y es verificable, ¿no? Por tanto, hay algo que se nos escapa. La conciencia es mucho más amplia y el concepto que tenemos de conciencia y que se estudia en la universidad queda corto, queda corto. Y yo pienso que el verdadero científico es aquel que dice, pasa, esto pasa, y tiene que tener una explicación científica, vamos a buscarla. Perfecto. Y si quieres, pues como anécdotas de ECMs interesantes y que se hayan podido constatar, a mí me hace mucha gracia la de Jung, porque, claro, Jung me parece que tenía 68 años, pero en la primera mitad del siglo XX, que él era el máximo psicólogo, el más famoso, él y Jung y Freud habían sido lo máximo, en ese momento estaba él, pues se resbaló por el hielo, se rompió la pierna y mientras estaba en la operación tuvo un infarto y se fue de su cuerpo, pero se fue, hizo un viaje planetario y estuvo describiendo perfectamente la Tierra, cómo se veía la Tierra cuando todavía no habían ido los astronautas. No fueron hasta 20 años después y describieron lo mismo que él describió. O sea que ahí se puede constatar y él en la última fase de su vida cambió de conceptos después de la ECM y está recogido en sus libros, ¿no? Y luego hay un caso que también, esto fue en la segunda parte del siglo XX, un médico neuropatólogo, el doctor Rodaya, que tuvo un accidente y murió. Y fue declarado muerto. Y lo tuvieron 3 días en la morgue esperando para hacerle la autopsia, pero como ya estaba muerto, entonces pasan el bisturí y este señor se despierta con una serie de vivencias que ha pasado, que no las puede expresar porque estaba muy mal, y él lo mantuvieron durante 9 meses en un
con un respirador artificial. Pero cuando le dejaron, pudo explicar toda su experiencia impresionante. Él era un ateo declarado y a partir de ahí empezó a hacer los estudios de la psicología de la religión e incluso hizo una conferencia en Naciones Unidas sobre la base emergente de la espiritualidad. Y es muy bonito. Pero además, cuando él estaba muerto y su mujer estaba consternada y en su casa, él se metió en la mente de su mujer y supo los pensamientos que tenía. Y la mujer estaba pensando que qué haría, que si encontraría otro marido, que bueno, cómo era su futuro. Y cuando él volvió, se lo dijo y ella lo autenticó. O sea, es muy interesante. Y la memoria en estado de coma la sigues teniendo. Él estaba muerto, pero bueno. Algo que causa asombro, principalmente descrito en los estudios colaborativos de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, apuntalan los reportes de procesos de pensamiento lúcidos y bien estructurados junto con el razonamiento y la formación de la memoria, así como descripciones de percepción verídica, recordando detalles concretos de su paro cardíaco, que en varias ocasiones también han sido confirmados por el propio personal de reanimación. Esta aparición de una mayor conciencia y lucidez durante un paro cardíaco tiene implicaciones significativas y planteó por primera vez en el ámbito científico la posibilidad real de que la mente y la consciencia puedan continuar funcionando más allá del cese de la actividad cerebral. Para mí, la conciencia es todo, pero estudiar la conciencia es algo súper complejo, ¿no? Imagínate si es complejo que en el 125 aniversario de la revista Science se les hizo a todos los científicos una pregunta: ¿cuáles eran las 2 cuestiones que les preocupaban más? Y salió la segunda de 25 que eligieron. La segunda cuestión salió la base biológica de la conciencia. Es que no sabemos nada, porque a mí todavía me enseñaron que el cerebro es productor de la conciencia. Y actualmente se sigue enseñando que el cerebro es productor de la conciencia. Pero ¿cómo es posible que sea el productor de la conciencia? Porque cuando tú mueres, tu cerebro muere, no puede haber conciencia. Entonces, ¿cómo se explican las experiencias cercanas a la muerte? Y bueno, es un tema que para mí es apasionante. Yo diferenciaría un poco lo que es cerebro de mente de conciencia. Para mí, el cerebro es como la base física donde se desarrolla el proceso. La mente es todo aquello que esas reacciones de ese cerebro nos dan una capacidad de pensar, de relacionar, de reflexionar. Pero todo ocurre en un campo de conciencia. Decía Einstein que la única realidad es el campo. Es algo, la conciencia, mucho más grande que lo que es la mente y lo que es el cerebro. Pero fíjate que el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro organismo. El cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, pero que cada neurona, que son las células del cerebro, cada neurona es un microprocesador en sí mismo. Pero no solo eso, sino son las interrelaciones, las sinapsis que hay entre las neuronas, que son 100 trillones de sinapsis. ¿Tú sabes cuánta información hay ahí? Esto procesa una información de 200.000 bits de información, 200.000 millones
de bits de información por segundo. Eso está ahí. Y el cerebro solo coge aquello que le interesa, que reconoce, pero la información está ahí. Y entonces tu cerebro es como la antena. La antena que va captando, pues, que concuerda contigo. Y según tus patrones, acepta unas cosas y las otras las desecha. Y lo que desecha no existe para el cerebro. Pero la información que tenemos es tan amplia, que podríamos hacer un símil de toda esa información que puede haber entre las neuronas y las sinapsis. Tendrían una información equivalente a si reuniésemos todos los libros con toda la información de todas las bibliotecas del mundo actualmente. Un cerebro, que es un órgano pequeñito que pesa 1,3 kg, imagínate. Pero eso no es todo. Entonces podríamos decir que el cerebro es ese campo de acción. Pero con todo lo que hemos dicho, todavía no se ha demostrado que el cerebro sea productor de un pensamiento. Sí, será productor de un pensamiento. Sí, fabricará un pensamiento, pero todavía no lo sabemos cómo lo hace. Sabemos que tenemos pensamientos, pero ¿cómo los fabrica? No se ha demostrado. Entonces, si no lo ha demostrado, podemos entender que en las experiencias cercanas a la muerte pueden existir pensamientos sin una base física. O sea, para mí, las experiencias cercanas a la muerte te desmontan absolutamente todas las creencias. No podemos estar con una mente cuadriculada con lo que hemos aprendido hasta ahora. Está muy bien y nos ha servido de mucho, pero tenemos que abrirnos a que hay una serie de cosas que existen, que no las podemos negar, que ocurren en todos los países, en todas las culturas, en todas las religiones. Tenemos que estar abiertos a ver cómo se produce. Y entonces, todos son hipótesis, pero tenemos que abrirnos a hipótesis. Entonces, claro, te dicen, ¿dónde está ubicada la conciencia? Ya Descartes, en el siglo XVII, te decía que estaba en la pineal. ¿Por qué en la pineal? En la pineal decía que es el asiento del alma. Para mí, alma es el equivalente a conciencia. Pero él decía que es el único órgano que está en el cerebro que no es doble y que ese era el asiento de lo divino, era el asiento del alma. Pero bueno, te dicen que la conciencia está en la corteza cerebral, en el córtex prefrontal, que es lo que nos diferencia de los mamíferos, con esa capacidad de pensar, de reflexionar, de decidir hacer o no hacer, que no lo tienen. Pero no se ha descubierto todavía. Tenemos todo el hemisferio, toda la zona de córtex temporal, que tú sabes que en las enfermedades, en las epilepsias, se activa esa zona y tienen experiencias místicas, tienen alucinaciones, tienen un déjà vu, pero allí no se ha descubierto que esté ubicada la conciencia. También nos hablan del lóbulo occipital con una proyección frontal, pero no sabemos. Nos hablan de las radiaciones talamocorticales, que son, el tálamo es el cerebro, digamos, mamífero, que es el diencéfalo, que es el emocional. Entonces, capta toda la información de la periferia de nuestro organismo y la envía al cerebro, la procesa y la envía. Entonces, esa radiación tálamo-cortical a una frecuencia y a un ritmo determinado de 40 ciclos por segundo, te dicen que es la base de la conciencia, pero no sabemos. Y lo último es pues, la teoría cuántica, ¿no? Es traer la teoría cuántica a
a la base de la conciencia. Había un científico, un matemático, von Neumann, que decía que el cerebro tiene como dos partes y se tiene que estudiar diferente. Hay una parte que bueno, pues son todas los átomos, las moléculas, todo esto entran dentro de la física habitual. La física actual es, pongamos una acción-reacción. Tú sabes que va a pasar esto si ocurre esto. Pero en zonas tan pequeñas como las sinapsis neuronales, con las subpartículas, todo eso es un mundo donde se tiene que estudiar con las bases cuánticas. Sabes que en la base cuántica, uno, interviene en la conciencia del observador. Dos, está la dualidad onda-partícula, o sea que esto es incompatible en la física clásica. Una partícula puede ser onda a la vez. ¿Cómo es posible? Está el principio de incertidumbre. Hay una serie de herramientas, de cosas que permiten la acción de la conciencia, explicarían la acción de la conciencia en esas sinapsis neuronales. Pues bien, el doctor Stuart Hameroff, anestesista como yo, pero de Arizona, él vio en sus estudios que cuando anestesiaba a sus enfermos había una parte de la célula neuronal que se alteraba, que son los microtúbulos. Los microtúbulos son unas estructuras son como filamentos, pero están huecas por dentro. Y son las que mantienen la forma de la célula. Y están en todas las células, sean neuronas o sean cualquier célula del organismo. Intervienen en muchas funciones. Pero él vio que en la anestesia las proteínas que rodean a los túbulos, a los microtúbulos, se alteraban. Entonces dijo que podía ser la base cuántica de la conciencia. Y leyó un libro de Sir Roger Penrose, que tengo que decir que lo conocí en el 2016 y que es Premio Nobel de Física de 2020. Hablaron los dos y estuvieron durante 2 años sacando las bases de lo que es el fenómeno cuántico de la conciencia. También se ha hecho un estudio en Irán, musulmanes, y tienen las mismas características. Es muy difícil que sea un subproducto de la persona. Hay estructuras generales, simplemente que nosotros queremos encasillarlas según lo que ya conocemos. Pero es que el cielo y el infierno es un estado de conciencia. Me parece maravillosa la pregunta, porque podríamos pensar que la cultura, la formación que uno tiene, el sexo, la edad, pueden influir en las ECMs. Y se ha visto a lo largo de todos los tiempos, que son relatos similares. Independientemente de la época en que fueron, porque el primero que consta escrito es de la época de Platón, que es el V siglo antes de Cristo, imagínate. Es en todas las épocas, independientemente de la cultura que tengas, del país, el continente, la raza, el idioma, si eres indígena o no, que tienes más cultura, no hay ningún hecho que pueda diferenciar las ECMs de tal manera que podríamos decir
que las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, son un fenómeno universal. El primer testimonio escrito que existe de ECMs es en la República de Platón, que es el mito de que era un soldado que muere en el campo de batalla y después, no sé si de 10 o 12 días, se despierta y dice que los dioses le han enviado allá a los vivos para explicarles que la vida sigue, para explicarles qué hay después. Y está ese juicio, con lo cual lo que tú hagas ahora y en esta vida tiene importancia en ese juicio de después, ¿no? Pero no solo eso, sino que en la Biblia está el fenómeno de San Pablo, que podríamos encuadrarlo en las ECMs o no, pero es muy curioso porque tiene muchas cosas de ECMs. En primer lugar, hay una luz brillante que le tira, hay una revisión de vida, se da cuenta, es consciente de lo que han sufrido aquellos cristianos a los que había perseguido, se siente fatal, hay una voz que oye que le dice que vaya a Antioquía y deja todo y tiene un cambio de vida y un cambio radical por amor a esa luz que había visto. Pero si seguimos con las culturas orientales, creían en que había vida más allá de la muerte. Y eso está recopilado en el Bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos, que aunque ya se sabía siglos antes, fue recopilado, escrito en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Y ahí es como te explican lo que tiene que hacer el moribundo y lo que tiene que hacer el muerto con lo que se va a encontrar cuando se muera. Y es para que hagan todo ese camino y ya se vayan preparando desde ahora, ¿no? Para ellos el alma se envuelve de todo un cuerpo brillante, tienen muchas más percepciones o mucha más conciencia sensorial que la que tenían en vida, ven a seres queridos fallecidos, tienen un sentimiento de paz y de alegría impresionante y hay un juicio. O sea que hay unos elementos comunes en todas las culturas. Según Raymond Moody, en un estudio que hizo en el 2010, dice que los egipcios, toda la religión egipcia puede estar, tiene elementos que podríamos encuadrar en las ECMs. Ellos hablan de que tenemos una energía vital que da vida a este cuerpo físico. Esa energía vital se llama Ka. Cuando esa energía vital muere, el cuerpo muere y libera al alma. Ese alma se llama Ba. Y ese alma tiene los elementos de la experiencia cercana a la muerte. Ese alma está dibujada como un pájaro y lo ponen encima de las momias, de los cuerpos momificados, y lo ponen también encima de los sarcófagos. Este alma, cuando se libera, pues hace lo mismo, ve espíritus queridos fallecidos, tiene esas vivencias de salud y también que va a ser juzgado. Y va a ser juzgado por sus actos, pero según la bondad o la maldad de su corazón. Y bueno, pues como vemos aquí también, la luz es importante en los sarcófagos de los faraones, está puesta la luz porque tienes que ir a la luz. Pero hemos hablado de unas cuantas culturas, pero hay estudios en Sri Lanka,
en Melanesia, en Australia, en los aborígenes australianos, los indios norteamericanos, los norteamericanos en Alemania, España, Gran Bretaña, Francia, Tailandia, India, China, Japón, en todos los sitios, en el Tíbet, en Taiwán, en Guam, que son musulmanes, en Zambia, o sea, en todos los continentes. Y fíjate que estábamos hablando de que las ECM son un fenómeno universal. En India se ha hecho un estudio en el que hay 4 ECMs cada 10.000 habitantes. Es muchísimo, ¿no? En Sri Lanka se hizo un estudio para ver si las personas que tenían una ECM y tenían una religión teísta, es decir, con un dios, que pueden ser la cristiana, la musulmana, la hindú, o las que no son teístas, no tienen dios, como puede ser la tibetana, si había diferencias. Entonces vieron que no había diferencias, pero que las puntuaciones, no había diferencias globales, pero que las puntuaciones eran más altas en ECMs en los teístas. Bueno, también se ha hecho un estudio en Irán, musulmanes, y tienen las mismas características. Entre las historias de ECMs de indios norteamericanos y los norteamericanos hay diferencias, aquí sí que hay diferencias. Por ejemplo, para los nativos norteamericanos, cuando tú vuelves es porque ha sido un error de los dioses. Entonces, tú vuelves y dices, te he llevado, pero no te correspondía, tú vuelves aquí. Y ellos tampoco ven toda su vida, sus actos, sino que hay un libro, se encuentran con un libro donde están escritos todas sus acciones. Porque uno parece que si tienes un dios y una religión, como todos tienen esa visión trascendente de la vida, piensas que va a tener que ver con su religión. Pero se ha visto que las personas que no creen en nada, los ateos, tienen estas visiones y son trascendentes también. Entonces, es que uno tiene la manía de clasificar. O sea, como queremos englobar las ECMs y encontrarle un significado a cosas que ya conocemos, intentamos delimitarlas. Y no es así, no es así. Para mí es porque como ya somos adultos y tenemos una cultura y somos muy mentales, intentamos descifrar aquello que nos ha pasado, ¿sabes? Y entonces intentamos buscarle una explicación, pero eso no pasa en los niños. Son los adultos los que, según lo que conocen, según su religión, su cultura, intentan, pues si ven una luz, pues será Jesús o será un ángel, pero los ángeles no existen en otras religiones, entonces si ven el ser de luz, no será un ángel. Entonces nosotros le damos el matiz del significado, pero la estructura es la misma. Sí, pero cuando ves que ya te he dicho todos los estudios que hay en todos los países y me he dejado cantidad. Es muy difícil que sea un subproducto de la persona. Hay estructuras generales, simplemente que nosotros queremos encasillarlas según lo que ya conocemos. Pero esto no es conocido. En primer lugar, yo creo que la religión nos ha hecho daño al poner cielo e infierno
al poner un demonio y un Dios que es castigador, porque es un Dios que te juzga y es un Dios que dices, bueno, yo nunca voy a llegar a que este Dios que es perfecto me considere perfecta porque soy imperfecta. Con lo cual, un miedo horrible a la muerte y un miedo horrible cuando no nos damos cuenta que Dios es amor, que ha creado el mundo por amor y que todo es amor. Entonces, la gente que tiene esta ECM siente ese amor que no lo puede describir con palabras. Y lo que intenta es llevar una vida de acorde a ese amor, es decir, a ayudar al prójimo, estar en contacto con la naturaleza, ser responsable de lo que tienes, valorarlo, pero todo a través del amor. Si es que nos hemos olvidado del amor, pero Dios es amor, nada más, pero hay ECMs negativas en un porcentaje bajo, pero es que el cielo y el infierno es un estado de conciencia. Y cuando tú te mueres, vas a otro nivel de conciencia. Y tú te vas con el nivel de conciencia adquirido, no bajas de nivel, sino que a través de las distintas vidas vas mejorando, estás de vuelta a casa consciente, ¿no? Y cada vez vas a manifestar ese amor que somos de otra manera, ¿no? Cada vez más conscientemente. El adulto lo tiene que encuadrar todo, el niño no, que había visto a familiares fallecidos y, curiosamente, que había visto 2 almas que estaban pendientes de reencarnar. Ya me dirás, el concepto es muy complicado como para que se lo invente. Un niño no tiene esa capacidad de inventiva de algo que no ha visto. Pueden quedar con un conocimiento, con una capacidad de ver a familiares fallecidos, cosa que no les gusta. O de tener... Las ECMs en los niños me gustan mucho porque son frescas, son espontáneas, son naturales. El adulto lo tiene que encuadrar todo, el niño no. Entonces, hay poca literatura de ECMs en niños porque hasta 1975, que publicó Raymond Moody en su libro Vida después de la vida, no entró el gusanillo a los médicos, a los investigadores de investigar las ECMs. Y hasta entonces no había casos de niños. Melvin Morse tuvo una niña que se había ahogado, la reanimó, una niña pequeña, no sé, 7 años, y la reanimó y le pregunta, ¿dónde has estado? Y dice, ay, he visitado al Padre Celestial. Y luego se ve que al cabo de unos días le explicó que había ido con una señora de pelo amarillo, que había visto a familiares fallecidos y, curiosamente, que había visto 2 almas que estaban pendientes de reencarnar. Ya me dirás, el concepto es muy complicado como para que se lo invente. Un niño no tiene esa capacidad de inventiva de algo que no ha visto, ni que ha oído, ni nada. Entonces, eso es lo interesante en los niños. Y también es interesante que lo dicen con toda la naturalidad. Pero una vez que Melvin Morse presentó este caso, en el mismo año, en 1983, Nancy Bush hizo un reporte de 17 casos. Y ya empezaron a salir todos los niños, porque los niños lo hablan, cosa que los adultos no. El 60% de los niños lo hablan porque les parece algo muy natural. Piensan que a todos les pasa y lo explican con la mayor naturalidad. Son los que lo escuchan que dicen qué está diciendo, qué ha pasado aquí, ¿no? Y que, bueno, pone un interrogante en sus conocimientos en cómo tratar a los niños. Pero fíjate,
que es muy difícil de imaginar para un niño esto, es muy difícil de comprender para que luego lo pueda imaginar. Es que, y esto se ha visto en los niños de todas, igual, de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de todas las culturas. Las experiencias cercanas a la muerte de los niños con respecto a los adultos parece ser que tienen colores mucho más brillantes, que son colores más intensos. Pero yo eso no sé por qué. A lo mejor es que el niño lo describe con más énfasis o no lo sé, ¿no? El niño no suele cuestionar la experiencia, el adulto sí. Por eso el niño, en un 60%, como decíamos antes, expone lo que le ha pasado. Pero el adulto puede ser dos cosas, o que les ponga y que le digan esto es la anestesia o la operación y se calle, o que lo diga muchos años más tarde. Pero mientras está dándole vueltas a la cabeza para intentar descifrar qué le ha pasado, hasta que descubre que es una ECM porque a alguien le ha pasado, por lo que se dices, ay, o porque has leído algo o ves un programa en televisión. Dices, esto me ha pasado a mí, esto ha sido lo que me ha pasado a mí. Y un hecho muy importante es que no se borra en el tiempo. O sea, que pueden pasar los años que sea y que se describe exactamente igual, tanto un niño como un adulto, lo que les diferencia de las alucinaciones, porque una alucinación es desorganizada. Esto es totalmente organizado. Una alucinación no se puede comprobar, pero además con el tiempo se pierde o se añaden cosas. Y si tú grabas una ECM hoy a una persona que la ha tenido y la grabas dentro de 10 años, te puede decir las mismas palabras. No ha añadido de su cosecha nada. En una alucinación o quitas o pones o la vas conformando, pero en esto no. Los niños tienen otras características diferentes también, y es que pueden quedar con un conocimiento, con una capacidad de ver a familiares fallecidos, cosa que no les gusta. O de tener esa capacidad de tocan el timbre y sé quién viene. O tengo sueños que me producen pesadillas porque no sé dónde ubicarlo. Pero estos niños hablan de su experiencia con tal naturalidad que, bueno, si les hacen caso bien, si no les hacen caso tampoco les importa. Hay algunos que se vuelven para atrás y empiezan a no hablarlo, se vuelven tímidos, algunos pueden ser problemáticos, pero en general tienen un alto coeficiente intelectual y van a elegir los estudios y la carrera que quieran. Y el que quieran es, de alguna manera, tener contacto con los demás, ayudar a los demás o sanar a los demás. Entonces, estos niños, cuando se hacen adultos, están trabajando en lo que quieren, cosa que un adulto que tiene una ECM muchas veces le causa tal dicotomía que deja el trabajo. Y otra cosa es que tienen pareja estable. O sea, como ya son de aquella manera la persona que conocen, se conocen como son, de verdad. No es como cuando tienes una ECM de adulto, pues que cuando vuelves la pareja no entiende nada, tienes unos valores diferentes que la pareja y te acabas separando. Los adultos se separan en un 60%, en un 70%. En cambio, los niños que han tenido ECM de pequeños no, tienen parejas estables. Pero bueno, también decirte que los niños desde el primer día de vida pueden tener una ECM. Nos decía el doctor Pimbal Lommel en el curso de Conciencia y Liderazgo Social, en la semana presencial en la universidad, nos decía que la primera ECM puede ser
cuando tienes vueltas de cordón, en el nacimiento. Y se ha visto que cuando son tan pequeños, los niños que tienen ECM, de más mayores, tienen más ECMs que van a complementar la primera. Y hay niños que en sucesos posteriores se acuerdan de una ECM que tuvieron cuando tenían meses. Como es el caso de ese niño, ¿no? Que se estaba muriendo la abuelita o el abuelito y le dice, la abuelita para ver a Dios tendrá que ir por el túnel. Niño que tenía angustia cada vez que pasaba por el túnel, por cualquier túnel. Entonces se vio que a los 6 meses había tenido un paro en una intervención, ¿no? Entonces ocurre a todas las edades, pero con características, pequeños matices diferentes. Es muy distinto de pequeño que puedes encauzar tu vida hacia lo que tú quieres, porque todos estos niños luego se vuelven más espirituales, hacen meditación muchos, se dedican a proteger la naturaleza, el medio ambiente, a las personas, al prójimo. Es realmente bonito. Es lo que hablábamos antes del amor. De alguna manera manifiestan el amor a través de la acción. Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte en niños han sido realizadas por Melvin Morse, doctor en pediatría. Observó a muchos niños gravemente enfermos admitidos en la unidad de cuidados intensivos y descubrió que algunos, de hecho, habían descrito lo que llamaban experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias habían compartido muchas de las mismas características que las de los adultos: separarse del cuerpo, observar eventos, sentirse en paz, ver una luz brillante y seres de luz. Todo esto, pero utilizando una terminología infantil. La interpretación de los niños de lo que habían visto se había basado en su propio nivel de comprensión, pero sin embargo estaba claro que habían tenido experiencias muy similares a las de los adultos. Significativamente, aunque algunos de los niños descritos por Morse tenían alrededor de 9 o 10 años, otros eran muy pequeños, de solo 3 a 5. Este grupo era ciertamente demasiado joven para haber tenido un concepto real de la muerte y el más allá, y fue fascinante que hubieran tenido experiencias similares a las otras. En uno de sus artículos científicos publicados, Morse había citado varias ECM de niños. Un niño de 8 años que casi se ahoga después de que el automóvil de sus padres se desviara bruscamente de una carretera helada hacia un río en Washington informó lo siguiente. Dice, vi que el automóvil se llenaba de agua y me cubrió por completo. Entonces todo se quedó en blanco. De repente estaba flotando en el aire. Sentí que podía nadar en el aire. Entonces floté hacia ese enorme fideo. Bueno, pensé que era un fideo, pero tal vez era un túnel. Sí, debe haber sido un túnel porque un fideo no tiene un arco iris. Asimismo, una niña de 5 años, cuyo corazón se había detenido, informó lo siguiente. Me levanté en el aire y vi a un hombre como Jesús, porque era amable y me hablaba. Vi gente muerta, abuelas y abuelos, y bebés esperando para nacer. Vi una luz como un arco iris que me dijo quién era yo y a dónde debía ir. Jesús me dijo que no era mi hora de morir. El caso más joven jamás reportado en la literatura fue el de un bebé de 6 meses. Hemos de recordar que la peculiaridad más interesante de estos casos en niños es que los niños, independientemente de que todavía no tengan edad como para poder recordar un evento, son capaces de hacerlo, como ignorando el avance natural y la evolución mental. Este bebé había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts con insuficiencia renal grave. Había sobrevivido y fue dado de alta a casa con sus padres. Mientras crecía, sus padres notaron que cada vez que pasaba por un túnel tenía un ataque de pánico. Esto sucedió, por ejemplo, si estaban conduciendo por un túnel. Eventualmente, cuando tenía 4 años, sus padres habían intentado explicarle que su abuelo iba a fallecer. Entonces dijo que él mismo también había fallecido cuando era un bebé.
Estas experiencias de niños críticamente enfermos reportadas en la literatura comparten muchas de las mismas características que las de los adultos, lo que subraya que éstas no han sido imaginadas en base a los puntos de vista culturales y religiosos personales de los sujetos. Nuevamente, estos hallazgos indican que las experiencias cercanas a la muerte tienen ciertas características específicas que las distinguen de otros estados mentales y experiencias.